lo que decidimos es hacer un nuevo modelo de transporte público que tiene 3 pilares que son fundamentales. El primero, poder tener una fortaleza institucional que brinde certeza jurídica. Rentaron un terreno de 8.800 metros cuadrados en 22.2 millones de pesos mensuales a una renta por 15 años para el CETRAM. Segundo, tener fortaleza financiera, porque si el tema financiero no funciona, esto no se puede lograr. Y los datos de la administración saliente demuestran que el sistema es financieramente insostenible. Y tercero, poder tener una fortaleza operativa, y ahorita les voy a entrar en detalle de estos 3 puntos. Fuera mal pensado, pensaría que este sistema se creó bajo la justificación de la movilidad, de que se necesitaba mejorar el transporte público, pero la realidad es que era hacer negocio, business por todos lados, ¿no? Hablemos del capo del vaivén y todo lo que está suscitando alrededor de esto. Ustedes ya lo han visto en noticias, pero si no has tenido bien los datos, te voy a explicar que imagínate pagar 22 millones de pesos mensuales por un terreno que apenas se utiliza. Eso es exactamente lo que está ocurriendo con el sistema de transporte vaivén en Yucatán. Un contrato de arrendamiento por 15 años que nos costará a los yucatecos más de 333 millones de pesos. Y lo peor, el Estado nunca se hará dueño o nunca se hará dueño de ese terreno ni de ese edificio. Aquí están viendo las imágenes del lugar, pero eso no es todo. Se construyó un edificio en ese terreno cuyo costo, eso ahí hay un misterio, no sabemos cuánto costó y que al final va a quedar en manos del propietario. ¿De quién propietario? Un empresario, una empresaria yucateca. Usted investigue quién, eso no se lo vamos a decir hasta que tengamos la seguridad. Pero bueno, todo el mundo ha visitado el lugar. Y ese lugar está completamente vacío, ni sirve, ni uso se le da. Apenas unos 400 metros cuadrados se utilizan para estacionar camiones y ni siquiera está en uso ese andén. Aún así, se pagarán 66,000 pesos diarios al dueño de ese lugar por un espacio desaprovechado. 22,000 pesos, 22 millones de pesos anuales. Y 333 millones de pesos durante 15 años. Hasta en dólares son millones de pesos, aproximadamente unos 16. Este sistema que se supone mejoraría la movilidad en Mérida y que se basó de estudios obsoletos en el año 2012 y 2014 y luego lo vinieron a hacer en el 2024, 2020 y tantos. Nada más un negocio disfrazado de servicio público. Se adquirieron tarjetas inteligentes por más de 146 millones de pesos, de las cuales casi medio millón están almacenadas y sin uso, representando una pérdida de más de 37 millones de pesos para los yucatecos. Además, se encontraron más de 2 millones de pesos en efectivos en cajones de oficinas de gobierno sin que nadie supuestamente lo reportara. Pero bueno, aquí es donde nos preguntamos quiénes son los responsables de este negocio, de esto que se le puede llamar desfalco a los yucatecos. El exgobernador Mauricio Vila Dosal y el supuesto y aparente operador Rafael Hernández Cotasec, quien ahora ocupa el cargo similar en Quintana Roo. Ellos diseñaron un sistema que, lejos de beneficiar a la ciudadanía, a los meridanos, parece haber sido creado para enriquecer a sus amigos, para enriquecer a unos cuantos y sobre todo a sus amigos empresarios. El actual gobernador Joaquín Díaz Mena ha prometido no desmantelar el vaivén como otras notas o en otros lugares habían dicho. Por supuesto que no lo vamos a quitar, Valeria, no te preocupes. Les quiero decir que el transporte público no puede ser negocio para unos cuantos. Tiene que estar al servicio del pueblo. No está bien hacer negocio con el dinero de la gente de Yucatán. Las unidades de vaivén seguirán operando. El servicio lo tenemos que ir mejorando, garantizando el derecho a la movilidad. He pedido ya al titular de la Agencia del Transporte, Jacinto Sosa Novelo, que le he pedido que se garantice que el sistema se mantenga. Pretenden también optimizarlo, denunciar las anomalías, pero aquí mi pregunta es, ¿se va a hacer justicia de todas estas promesas que se están dando?
Los yucatecos merecemos un transporte público eficiente, moderno y sobre todo libre de corrupción. ¿Irán tras estas personas que hicieron estos negocios turbios con el vaivén? ¿O solamente se quedará pues en dimes y diretes y políticas electorales? Yo creo, señores, que es hora de exigir una rendición de cuentas y sobre todo justicia. No podemos permitir que nuestro dinero siga siendo malgastado en proyectos que no cumplen su propósito. El vaivén debe ser un servicio para la gente y no un negocio para algunos cuantos. Tienes toda la razón. Cuando estábamos viendo el tema dijimos, e incluso quienes conocen la avenida Yucatán saben muy bien que donde se construyó el CETRAN Norte es un espacio muy pequeño, muy reducido. Había más espacio incluso en donde está la gasolinera, a un costado, del otro lado. Y para poder, pero no solamente era el transporte de Mérida, es el transporte foráneo, porque la promesa del pasado 28 de septiembre de 2024, cuando Vila todavía, ya no era gobernador, sino era senador, dijo, pues la intención era que todo el transporte foráneo que viene de Motul, que viene de todas estas zonas de esa carretera, ya no llegaran al centro de Mérida, sino que se quedaran allá en ese CETRAN para facilitar y entonces la movilidad fuera más fluida. Pues esa fue una promesa que quedó en el aire. Lo peor, como tú dices, es que ni siquiera sirve para el transporte local. Ahora entendemos por qué la gente jamás va a poder tener ese precio accesible que desde un principio pidió para este tipo de transportes. ¿Cómo íbamos a creer que esos 12 pesos iban a bajar? ¿Dónde íbamos a creer que esos 12 pesos en algún momento se iban a modificar? Si miren todo lo que está arrastrando. Se estaban pagando favores, eso es lo que estaba pasando. Había que pagar favores y ni modo, ahí nos dejaron ese segundo elefante blanco de Yucatán, ¿no? Ya dijo el gobernador Joaquín Díaz Mena que no iba a haber un incremento en los precios, precisamente. Ya dijo que veremos cómo se desarrolla, porque con esta deuda, pues algunas cosas pueden ser insostenibles. También esperemos que la gente no deje este caso al aire y sobre todo ejerzan presión mediática. Que la presión mediática funciona, no solamente de los medios de comunicación que nos dedicamos a informar y a avisarle a la gente qué es lo que está sucediendo, sino por parte de la ciudadanía que tiene en sus manos el poder de decirle y recordarle a las autoridades qué es lo que tiene que hacer. Con la entrada del nuevo director de la AFI, él dice... ATI, perdón. Él dijo, miren, hay muchas cosas que yo no tenía en cuenta que estaban sucediendo. Y que se enteró apenas el 15 de febrero cuando entró oficialmente. Imagínate, entró y ya le estaban lloviendo. O sea, ¿qué es eso de millones de pesos, miles de pesos en cajones? ¿A quién se me han olvidado 200 pesos? Pero jamás, y no los he tenido, 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos. O sea, ¿qué iban a hacer? Iban a esperar a que llegara... Y te puedo decir que si es real de que habían dinero en cajones, seguramente... había dinero en más cajones, ¿ah? O sea, fue un cajón que se les olvidó. Y el director de ese departamento renunció el día que Jacinto Sosa hizo su pronunciamiento en el Congreso, ¿eh? A mí me lo confirmaron que renunció. El departamento de credencialización renunció. O sea, ustedes me dicen, es que ¿por qué? Bueno, es que al haber cambio de director, esos inmuebles o esos archiveros se quedan allá en lo que entra el nuevo director y dice, hey, sí, lo autorizo, no lo autorizo. Y al momento de, revisen si todo está bien. Oiga, jefe, hay aquí 1,000,000 de pesos, hay 100,000 pesos y pues son de las monedas de lo que se llegaron a vender las credenciales. Y claro, hoy mientras tenemos un escándalo. Y hay que dejar algo en claro. También el vaivén no tiene que ser sostenible. O sea, el transporte público en Europa y en todo el mundo donde hay este tipo de transportes es subsidiado por los gobiernos. O sea, es transporte público y como público no es necesariamente que tiene que ser empresarial. O sea, no tiene que ser un negocio. Eso es algo también que tiene que entender el gobierno del Estado, que tiene que ser, tiene que subsidiar alguna parte. Pero es que Vila le invirtió a que sean camiones de gasolina y la gasolina siempre sube. Estuvo mal. Lo que hubiera sido eléctrico, lo que fue un negocio y que se vio un descaro y que si hay una corrupción es en este paradero más caro de Latinoamérica. Más caro y que ni sirve. Sí. Y que ni se le va a quedar al Estado. Ahí lo vamos a ver, vamos a hacer una transmisión. O sea, es algo totalmente increíble, ¿no? O sea, es un pago de favor. O sea, es como que el gobernador tenga un amigo ahí empresario al que le diga, te voy a dejar ahí mientras una lanita para que te cobres, ¿no? Y aparte es un contrato obligatorio por 15 años. O sea, no es así como que lo podamos revocar
de la noche Pues a la tendrán mañana. que buscar, yo creo que la manera, porque sin duda es un No daño. pueden estar pagando 66,000 pesos diarios. No, y si es así, imagínate cuánto debe ser la penalización por rescindir el contrato. Pues o ojalá. sea, ¿de cuánto va a ser también ese madrazo en caso de que quieran irse por ese lado? Pues, Habría que buscar al empresario, a la empresaria, a esta persona que se está beneficiando por esta... y que mejor construya esta algo que red. venda pollo frito o hamburguesas, allá, en hamburguesas vez o de pizzas. claro, que venda mejor esas cosas y que pase al otro lado. No, es un daño tremendo para la gente. Sobre todo, están de acuerdo que el periférico es complicado y esa salida a la avenida Yucatán, No, peor. la gente no aprueba esos carriles, la ciclovía también que hicieron, o sea, no se usa. No, digo, ya sabemos por qué hicieron todos estos tipos de construcciones, pero bueno, aguas en Quintana Roo, ahí tienen ahí a esta persona que pues tiene muchas ideas, pero no bien planeadas. Sí, y hay muchos defensores de él. Estuvimos allá en Quintana Roo y créanme que hay un desorden tremendo, tremendo en Playa del Carmen, en Tulum, en donde está la zona. Ya en Cancún un poco más ordenado, pero sí, en otras zonas está muy deficiente el transporte público.